Desde Canadá. Transmitiendo para todo el mundo. Es La Voz de la Verdad. Tu emisora. Hermanos, quiero comenzar ya con este estudio bíblico con la ayuda de nuestro eterno Dios, nuestro Señor Jesús. Creo que usted se va a familiarizar, hermanos, con esta escritura, pues se ha leído muchísimas veces en las iglesias o en la iglesia donde usted asiste, en muchas predicaciones. Pero es bueno tomarlo siempre, hermanos, para que podamos nosotros pues ver realmente. Hay cosas que se nos olvidan, hermano, y hay que estarlas recordando. Por ejemplo, quiero comenzar este estudio llamándole ¿qué sabor tenían las algarrobas? Usted me va a preguntar, ¿pero qué son algarrobas? Mire, el hijo pródigo, en la referencia bíblica que tenemos, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 15, del verso 11 al 32, voy a parafrasear un poco la historia, ¿verdad? Porque usted ya conoce la escritura. Se habla de un hombre que tenía dos hijos que eran muy diferentes en su naturaleza y en su carácter. Porque el hijo mayor, se habla en la escritura que era muy trabajador, muy leal, pero al mismo tiempo consciente de su propia rectitud. Mientras que el hijo menor tenía un deseo de alejarse del hogar paterno y ver qué realmente había en el mundo. Y dice la escritura que pidió a su padre que le diera la parte de la herencia que le correspondía. Y el padre así lo hizo. Este muchacho se fue de su hogar inmediatamente y se fue a tierras lejanas. Y ahí, hermanos, empezó a tomar decisiones equivocadas, pues empezó a malgastar todos sus bienes, viviendo de una manera desenfrenada y perdida. Pero sucedió un día, hermanos, que vino una gran hambre en aquella región donde él se encontraba. Y él empezó a sentir hambre. Finalmente dice que fue contratado, oiga bien, para apacentar cerdos. Era tanta el hambre que tuvo, hermanos, que él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Pero un día, hermanos, haciendo conciencia, reconociendo a dónde estaba, volviendo en sí, toma la decisión de regresar a su hogar y confesar el mal que había hecho a su padre y pedirle que le tratara como a uno de sus empleados. Pero note bien esto, hermano, que cuando él llegó a la casa, oiga bien, del padre, el padre lo abrazó, lo besó y le ordenó que se matase al becerro más gordo, de manera que todos pudieran celebrar ese acontecimiento. El hermano mayor estaba enojadísimo porque el padre daba tan calurosa bienvenida a su hermano. O sea, esta parábola, hermano, es posiblemente la más conocida de todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. O sea que enseñó que Dios nunca, oiga bien, detiene a ninguna persona si desea alejarse. Pero también esta misma parábola nos demuestra que el camino está siempre abierto para el regreso. Y estos puntos que podemos ver en esta parábola, hermano, es que el apóstata debe de comprender su trágica posición y tiene que llegar a tomar una decisión, esa decisión que tiene que ser alcanzada antes del viaje de regreso. O sea, el viaje de regreso es difícil, pero siempre es posible. El arrepentimiento verdadero y la confesión sincera son elementos esenciales para realmente ver que hay un cambio en las personas. Hay personas que dicen, no, yo puedo leer la escritura, pero no significa que voy a cambiar ya, sino que va a ser de poquito a poquito, de poquito a poquito. O sea que si a alguien le gusta robar y la Biblia le dice que no robarás,
porque es una falta grave delante de nuestro Dios. Entonces tengo que decirle a Dios, no, yo sé que ahí dice no robarás, Señor, pero si antes robaba mucho, hoy tengo que empezar a robar poquito, robar más poquito, hasta que ya no robe, entonces ya cambio. Esa es la mentalidad pobre y miserable de una persona que quiere seguir viviendo en pecado. O déjeme, yo voy a ir cambiando a mi propio ritmo. Mire qué mentalidad más pobre y degenerada. Porque usted nunca va a cambiar a su propio ritmo. O usted cambia al ritmo de Dios cuando ya habla en su palabra, o sigue pecando. Es que para Dios no hay términos medios, como cuando usted pide que cree que es una carne asada, o es o algo que van a poner a la parrilla, cuando lo quiero bien hecho, o crudo, o lo quiero medio hecho. No, hermanos. Con Dios las cosas son, Él mismo lo dijo, sí, sí, no, no. Cuando usted lee la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios y su palabra que están hablándole, diciéndole que necesita realmente hacer cambios. Pero no puede usted condicionar a Dios o simplemente decirle, no, pues yo voy a ir cambiando de poquito a poquito porque voy empezando. Hermano, cuando usted llega a trabajar a una compañía, la compañía tiene algo que se llama reglas o tiene algo que se llama reglamento de la compañía. Y desde que usted, hermano, va a la entrevista de trabajo, el manager, el supervisor o el gerente de la compañía que lo va a entrevistar, es muy claro cuando usted llena la aplicación y lo van a contratar, le ponen las cartas sobre la mesa y le dicen, mire, si usted quiere trabajar para nuestra compañía, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Usted tiene que ser responsable. Usted tiene que estar todos los días a la hora de entrada, o si es posible 10 minutos antes al trabajo. Tiene que respetar las horas de descanso. Tiene que respetar las horas de entrada y salida de trabajo. O sea, tiene que apegarse a ese reglamento. Usted no puede llegar a decirle al gerente, ¿sabe qué? Sí, pero para hacer estos cambios que yo pues no tenía pendiente, los voy a ir haciendo de poquito a poquito, ¿verdad? Poco a poco voy llegando temprano, poco a poco voy haciendo las cositas porque esto es nuevo para mí. Hermano, amigo, yo te aseguro que desde ese mismo momento te dicen, no podemos contratarlo, usted no es la persona ideal para trabajar en nuestra compañía. Porque ellos quieren personas con expectativas, quieren personas disponibles, que estén dispuestos a acatarse al reglamento y a cumplir las labores que se le van a encomendar. Usted no puede decirle a él, déjeme trabajar a mi propio ritmo, déjeme hacer las cosas como a mí me gustan, porque a mí no me gusta que me estén mandando, no me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me estén presionando. Mano, así nunca vas a encontrar un trabajo, porque la compañía te va a meter a presión, y las presiones son las exigencias o las decisiones que ellos necesitan en ti, que vas a buscar el trabajo para que estés en la mejor disposición de responder a ese trabajo. Es lo mismo en las cosas del Señor. Las cosas del Señor, hermanos, hay responsabilidad, hay exigencia. Eso sí, a nadie se le obliga. Todo es decisión voluntaria, pero al final del camino hay una recompensa. Ahora mire, puede haber una relación genuina y una restauración verdadera. Hay un gran júbilo delante de los ángeles por cada pecador que se arrepiente. Entonces, ¿qué son las algarrobas? Manos, la algarroba es fruto del algarrobo, sobre todo la especie Ceratonia silicua. El nombre es de origen árabe, porque es un árbol originario del Mediterráneo oriental. Especialmente en la zona de Valencia, en España,
se denomina con su nombre de catalán garrofera. Este fruto es una vaina coriácea de color castaño oscuro de 10 a 30 centímetros de longitud. Contiene una pulpa, hermano, gomosa de sabor dulce y agradable que rodea las semillas. Existen dos tipos de algarroba de vainas blancas y negras. Las blancas se emplean en la elaboración de un pan originario del noreste argentino llamado patay. Los que son de Argentina van a conocer. Pero la otra parte, la algarroba negra, se usa para hacer aloja o añapa. O sea que las algarrobas, hermanos, se mencionan solamente una vez en la Biblia, en este evangelio que estamos leyendo de Lucas 15. Porque dice que el hijo pródigo deseaba, oiga bien, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oiga usted, él estaba deseando comer de lo que estaban comiendo los cerdos, pero nadie le daba. O sea que este tipo de algarrobas o frijoles dulces solo lo comían las personas más pobres, porque contienen varias semillas aplastadas envueltas en una pulpa dulce y se usa como forraje para el ganado porcino o el ganado vacuno. A base de esa pulpa se prepara un jarabe que algunos identifican, investigadores, como la miel bíblica. De acuerdo a la ley de Moisés, hermanos, los cerdos eran animales impuros, en Levítico 11, 2, 8, Deuteronomio 14, 8. O sea que esto significaba que los cerdos no se podían comer o utilizar para los sacrificios. Para protegerse a sí mismos de volverse inmundos, los judíos evitaban hasta tocarlos, hermanos. Así que para un judío apacentar ganado porcino, o sea, cerdos, era una humillación o es una humillación. Y este hombre deseaba comer el alimento que estos animales comían. O sea, que él estaba mostrando que había caído en lo más bajo. O sea, te tienen que gustar los cerdos, porque no les importa nada en el mundo. Todo lo que hacen día tras día es ensuciarse en el lodo y resoplar felizmente a la hora de la comida. ¿Y qué comida, hermano? Esas lindas y crujientes algarrobas, hermanos, o sobre todo esa sobra grasosa que el granjero puede echar en la pocilga, lo más sucio. A los cerdos no les importa lo que sea, ellos se lo comen todo, hermano. Oh, bendito el nombre de Jesús, qué bendición. Ahora la siguiente pregunta sería, hermano, ¿suena bien? Probablemente le va a sonar muy bien, hermanos, que a este joven que llamamos hijo pródigo, antes de conocer los cerdos, pues tenía un lugar cálido, una cama confortable, una herencia muy buena, un padre amoroso y un futuro asegurado, hermanos. Y muchas cosas más buenas para comer. Pero creo que él no lo veía suficiente, porque lo que él quería era irse de la casa, llevar su propia vida y hacer lo que deseara su corazón, sin que papá y mamá le dijeran qué hacer. O sea, no querían oír consejo de nadie. Y lo que consiguió fue peor, hermanos, que una cena para cerdos. Esto nos describe bastante bien, hermanos, lo que obtiene toda persona que decide ignorar, hermanos, la guía de la palabra del Señor, o el consejo de los padres, hermanos, o de maestros cristianos, o de ministros, pastores dedicados, hermano, al camino del Señor Jesucristo. Esto me hace mover la cabeza a mí, hermano, en incredulidad. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando una persona que profesa conocer a Jesucristo cae en un estilo de vida que lo que trae vergüenza al nombre de Dios. Ya sea que se trate de sexo, de abuso de drogas, abandono de la iglesia o alguna otra acción, hermanos, que deja a Dios
afuera y que ignora el consejo sabio. Los resultados son los mismos, se vive como un cerdo, hermano. Siempre que cortamos nosotros nuestra relación con Dios, oiga bien, esperamos lo opuesto de lo que pensamos que sucedería. Mire, hermanos, puede parecer como que si ese estilo de vida no tuviera responsabilidades. Pero piense en el lodo que hay que tragarse en ese mundo. Acuérdese que lo que necesitó el hijo pródigo para regresar a su casa de una manera correcta de vivir, tuvo que reconocer, hermano, en esa condición, como hablábamos, en que había caído. Llenémonos del pan de vida, hermanos. Vivamos para Cristo y no vamos a tener que comer algarrobas. Mire, preguntas que nos podemos hacer para reflexionar son las siguientes. ¿Qué hay en el mundo ahora mismo que me pueda resultar tan atractivo? Pero yo sé que no agrada a Dios. ¿Cómo puedo evitar involucrarme en ello, hermano? ¿Por qué es tan incitador el violar las leyes de Dios? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas de ignorar ese principio de nuestro Dios, hermano? Oh, hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, mi Cristo amado. Bendito el nombre del Señor. Para conocer, hermanos, un poco, como le he explicado, de estas algarrobas. Imagínense, hermanos, que se mencionan solamente una vez en la palabra de Dios, ahí en Lucas 15. El hijo pródigo dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ese era un tipo de frijoles dulces, solo lo comían las personas más pobres, porque contenían varias semillas aplastadas envueltas en una pulpa dulce, pero se usa como forraje para el ganado, para los cerdos y para la res. A base de esa pulpa se prepara un jarabe, hermanos, que algunos investigadores identifican como la miel bíblica. Mire, hermanos, de acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales impuros, de acuerdo a Levítico 11. O sea que esto significaba que los cerdos no se podían comer o utilizar para sacrificios. Para protegerse a sí mismo de volverse inmundo, hermano, los judíos simplemente hasta evitaban tocarlos. O sea que para un judío apacentar o cuidar cerdos era una humillación. Imagínese, Sol, y ahora desear comer ese alimento que esos animales comían. Eso lo que estaba mostrando es el nivel tan bajo en que había caído, hermanos. Oh, podemos ver en el nombre de Jesús. Es que eso trae el pecado, eso trae el mundo, que nos hace caer, pero en unos niveles tan bajos, hermanos. Pero ¿qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es lo que hace que caigamos en eso? Es el pecado. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabe qué es lo que proviene de fe, hermanos? La santa palabra de Dios, el evangelio poderoso de Jesucristo. Así es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Juan 16:9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos son pecados. Proverbios 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado.
Miren, estos versículos que acabamos de citar, hermanos, se lee la definición del pecado. ¿Sabe por qué? Porque lo moderno ahora, la tendencia es que estiman el pecado como una cosa poco importante, aún en las iglesias. La mayoría de la gente, hermanos, toma la actitud de complacencia hacia el pecado y lo acepta como cosa corriente. Porque al parecer de ellos el pecado no es más que ignorancia o complejo en el carácter que puede corregirse con ayuda de un psiquiatra. Eso no es así, hermanos. El pecado está enclavado en el corazón mismo de la naturaleza caída del hombre. Echemos una mirada al comienzo del pecado, hermanos, en la caída de Satanás. Y luego en la caída de Adán y Eva. Mire los pasos, hermanos. Lo primero fue cuando habla Isaías 14, verso 12 al 15. El orgullo. Este fue el pecado, hermano, porque Satanás se enalteció y quería hacerse Dios. Esas personas orgullosas, hermano. Personas que no se les puede decir nada porque lo saben todo. Personas, hermano, de que creen que saben más que Dios. Se hacen como Dios. A mí no me gusta que me digan nada. Yo sé cómo hago mis cosas. A mí no me gusta que me presionen. Hoy es que no. Ay, hermano. Ay, amigo. Ese fue el primer paso. Satanás, hermano, se enalteció. Quería hacerse Dios. Y esto fue lo que dice que entró en el corazón de este ser llamado Satanás. El orgullo. Hermano, hay personas de que no soportan que se les diga algo, como el ejemplo que les puse en la compañía. El segundo paso, hermano, es la incredulidad. Y esto fue necesario sembrar, hermano, este pecado en el corazón de Eva antes de poder engañarla en la transgresión, de acuerdo a Génesis 3:1. La incredulidad. Mire, usted les dice la palabra, dice así, y ellos aunque la vean y dicen, no, yo sé, pero yo sé cómo llevo mi vida. Juntos tú y yo sé cómo puedo ir a mi propio ritmo. podemos vencer. Yo sé que esto es despacio. Mire, hermano, las personas no sé qué concepto tendrán de Dios y lo que es Dios. Por ejemplo, la Biblia dice no robarás, porque es una falta grave delante de nuestro Dios. Pero ellos dicen que sí, la palabra dice no robarás, o cualquier escritura. Pero eso no significa que va a ser el cambio ya, sino de poco a poquito, a su propio ritmo. Entonces quiere decir que si al cliente le gusta robar, hay que empezar a robar menos y menos y menos hasta que se me quiten las ganas de robar. Hay personas que justifican y dicen, no, pues yo le robo al que tiene para darle al que no tiene. Hermano, eso no es agradable delante de Dios. Ellos le llaman justicia. Esto es lo más justo, es lo justo, no. Solo porque yo te robo, tú vas a robar, no. ¿Sabes qué es la forma de que puedes darle a los demás? Trabaja. Camina en el camino de Dios. Camina en sus mandamientos, obedece. Y trabaja que Dios te va a bendecir. Y del fruto de tu trabajo, de lo que tú te ganes, Dios te va a bendecir para que puedas suplir a los que no tienen. Pero no de la otra forma. Porque la gente lo mira normal. Algo como cualquier gente lo puede hacer. Entonces justifican eso, ¿no, hermanos? No es como tú piensas, es que Dios es como Dios lo dice. Yo sé que está escrito, pero es que la Biblia ha sido tanta mano que la ha tocado y no puedo estar seguro yo si de verdad. Incredulidad. Cuando Satanás logre ya enclavar en el corazón esa incredulidad, hermanos, empiezan a hablar un montón de sandeces y locuras, hermanos.
Si tú ya no crees que esta es la palabra de Dios, entonces, hermano, empézame a platicar cómo es tu Dios. ¿Qué hace tu Dios? O sea, muéstrame lo que es permisivo para tu Dios. Necesitas escribir tu propia Biblia. Porque el Dios que nosotros conocemos, los cristianos, en la palabra misma, no está ni por cerca, hermano, del Dios que tú profesas. El Dios que te oye, el Dios que te da todo, no está ni por cerca. Porque Dios le llama al pecado, pecado. Con Dios es sí, sí, no, no. Si Dios te habla por tu palabra y te dice que Él necesita ver ese cambio en ti, desde el momento que lo entiendes, desde el momento que ya sabes lo que dice ahí, no estás ignorante. Mire, hermanos, en Génesis 3:6, la desobediencia fue el resultado de los otros dos pecados. Del orgullo y la incredulidad viene la desobediencia. Muchas palabras hebreas se usaban en el Antiguo Testamento para expresar la idea del pecado. Y mire, estos son algunos de los conceptos expresados como la confusión, transgresión, engaño, faltar, iniquidad, rebelión, mal, errar, perversión, vanidad, error, culpa, mentir, impiedad. Y en el Nuevo Testamento también son expresadas la palabra pecado en estas otras palabras, hermano, en el griego: depravación, desobediencia, errar al blanco, deseo, desorden, concupiscencia, injusticia. Oh, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que al intentar definir el pecado, solo podemos entender en parte su naturaleza verdadera, hermanos. Su gran oscuridad y lo horrible que es el pecado, hermanos. Y no pueden ser comprendidos por nuestras mentes finitas o nuestro entendimiento ilimitado. Dios odia el pecado, hermanos. El hecho de que Dios es amor y Dios es luz, cuanto más exige que Dios odie el pecado. Porque para Dios es imposible es imposible que Dios ame el alma del pecador, pero sin odiar el pecado a la vez. Porque la naturaleza absoluta, pura y sin mancha, se revela a la vista del pecado. Dios odia el pecado. Todo hijo verdadero de Dios debe compartir este odio por el mal. Mira, el momento que nosotros le coqueteamos o le sonreímos a la iniquidad, estamos lejos de Dios, hermanos. Dios nos ayude a considerar el pecado como sumamente pecaminoso y a verlo como Él lo ve. Ahí está. Debemos siempre considerar que fue el pecado el que clavó a Jesús en la cruz. El pecado premeditado, hermano, conocido, separa al hombre de Dios, impide las contestaciones a las oraciones y al final lo condena a muerte eterna. Es que ningún pecado entrará en los cielos, ¿no? Es necesario que el pecado sea confesado, perdonado y remitido. ¿Qué cree que puede esconder el pecado? Oh, a mí nadie me va a ver. ¿Cree que si mientes o haces, puedes esconder y no pasa nada? No, hermano. Génesis 16:13 dice: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Números 32:23 dice: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano le va a traer consecuencias graves. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado siempre va a estar expuesto, hermano, por la única razón que el pecado es contra Dios.
Y Dios ve no solo el acto exterior, sino también el pensamiento y el deseo interior. O sea, es imposible pecar sin pagar su precio. ¿Quiénes son los pecadores? Gálatas 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 5:12 dice: y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo hombre es pecador y necesita salvación. Si alguien quiere justificarse a través de los actos de la ley, o porque dice que es bueno y hace obras buenas, es que, hermanos, todo hombre podría hacerse justo así. Pero como esto nunca pudo ser jamás, por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo nos proveyera la salvación. Y podríamos enumerar los pecados o nombrarlos, hermanos, porque el pecado efectivamente es una condición del corazón. Mire, la lista de pecados es demasiado grande para ser registrada por completo. Pero vamos a nombrar unos. Por ejemplo, las obras de la carne en Gálatas 5. Donde dice que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, miren, todas estas cosas que hemos mencionado y cosas semejantes a estas, o sea que hay más. Dice que no va a haber herencia en el reino de los cielos. La mundanalidad, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el amor al dinero, el amor a los placeres y muchas cosas más. La carnalidad como el orgullo, la malignidad, la envidia, el egoísmo, la calumnia, chismes. Los pecados de omisión, por decirlo así, la falta de orar, falta de asistir a los cultos, falta de dar testimonio y otras cosas más. Los de presunción, hermanos, y hay una lista. Hay lista. Y todo eso trae una consecuencia gravísima, porque crea una división entre Dios y el hombre. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, hermanos, el pecado trae consecuencias graves. Hay un distanciamiento. Aún hasta en las oraciones dice que Él esconde su rostro para no escucharnos cuando estamos en pecado. Muchas personas podrían decir: no, pero a mí me oye, a mí me ha respondido de una manera sorprendente. Y aquí hasta, hermano, no confundas la misericordia de nuestro Dios. Hay personas, hermanos, que la misericordia de Dios los alcanza y ellos aún siguen en su pecado. El hecho que Dios te conteste por su misericordia, el hecho que Dios responda cosas, no significa que eres salvo. El propósito es que nos escuche, nos responda, pero que seamos salvos, que agrademos siempre al Señor. Y es que esta división rompió el compañerismo entre Dios y el hombre. Creó un abismo, hermano, que la gracia de Dios tenía que atravesar para redimir al pecador. Porque en otro caso, hermano, estabas confinados a la muerte física y espiritual. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo,
por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, hermano, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, yo sé que estos temas ya casi no se tocan, hermano, en las iglesias. Ya no se tocan por el motivo que la gente no quiere escuchar. Muchas veces cuando se predica la palabra, es la palabra la que está desnudando a la persona. Hay muchos que sienten vergüenza. Hay otros que sienten enojo y deciden irse de la iglesia, o se enojan con el pastor y empiezan a hablar un montón de cosas, de que ahí en esa iglesia a uno lo quieren a presionar, le dicen esto, le dicen lo otro. No, hermano, no es el pastor, no es nadie más que la palabra cuando está penetrando. Acuérdate lo que dice Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es como, o tiene el filo, ¿verdad?, de una espada de dos filos. Corta más que una espada de dos filos. Penetra, ¿bien?, donde se encuentre el alma con el espíritu. Entra hasta el tuétano de los huesos. Discierne los pensamientos y las actitudes del hombre. Cuando pasan esas cosas, significa que la palabra está haciendo efecto. Imagínate, y el Espíritu de Dios tratando con tu vida. Si aún así no reconocemos y no le damos gracias a nuestro Dios de que realmente la misericordia de Dios nos está dando la oportunidad que reconozcamos y nos arrepintamos para poder restaurarnos, hermanos, seguiremos en la misma o la peor condición que el hijo pródigo cuando tomó la mala decisión, a comer la porquería que arroja este mundo, el pecado. Todo pecado, hermano, es fundamentalmente una actitud y un acto de rebelión contra Dios, indiscutible. Usted está desafiando con el pecado la supremacía de Dios. José, cuando fue tentado, hermano, se dio cuenta de esto al hacer la siguiente pregunta. Y esta es la pregunta que nos deberíamos de hacer, hermanos, todos. Oiga bien. José, dice la Escritura, que era un hombre íntegro, fiel a Dios. Y que todo lo que hacían sus manos prosperaba, y todo lo que había alrededor de él prosperaba por causa de su fidelidad. El enemigo sabía que la única forma de hacerlo caer en desgracia a él delante de Dios era hacerlo pecar. Por eso usó a la mujer de Potifar para que lo sedujera y pudiera caer en pecado. Pero José hizo esta pregunta, y es la pregunta que creo que todos nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Oh Padre Celestial, ayúdenos, Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, porque realmente necesitamos fortaleza, Dios mío. Esas fuerzas para poder decir no, Señor, porque no queremos fallarle, Padre Celestial. Queremos hacer su voluntad, mi Cristo amado. Es que es hermoso servirle, Padre Santo. Te alabo, mi Señor, mi Cristo. Te exalto, Padre Celestial, hacedor de maravillas, Cristo de la gloria. Te amo, mi Jesús, te amo. Ayúdanos, Señor, a que estos corazones sean limpios, Señor, que podamos ponerlos delante de ti y que tú escudriñes estos corazones y los limpies, los santifiques, Señor, para poder, Señor, llegar delante de ti, que mis oraciones no sean estorbadas y puedan entrar libremente al trono de la gracia, Señor, y tú puedas respondernos, Señor Jesús.
a todos aquellos, Señor Jesús, que están escuchando esta palabra, puedan hacer un impacto en la vida de ellos y puedan ser de bendición, Dios mío bendito, y reconocer, Señor, si estamos mal. Dios mío, es la oportunidad que nos estás dando a través del mensaje de la palabra, de tu misericordia, Señor, de poder, Señor, volvernos a ti y ser restaurados, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias te doy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Santo de la gloria, santo de la gloria, santo de la gloria. Si nos estás sintonizando, no es casualidad. Es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Estás escuchando La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Que alaba a Jesucristo. llegado a comprender que en esta vida no hay amigo como aquel que está en el cielo. Los amigos de este mundo siempre fallan, pero aquel que está en el cielo es sincero. El hijo pródigo salió de su hogar lejos, con sus amigos malgastó todo el dinero. Y cuando todo lo hubo malgastado, sus amigos lo dejaron abandonado. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bendición, hermanos, que hayan disfrutado de esta sección Palabra Viva, esperando pues que haya sido de bendición y nos podamos encontrar nuevamente el viernes a las 6 de la mañana, hora de Canadá, en el devocional familiar. Y luego a la 1:30 tendremos un pastor invitado. Nos va a predicar nuestro pastor Elías Vivero desde Cali, Colombia. También nos llevará la palabra. Así que sigan disfrutando, hermanos, de la voz de la verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. La paz de Cristo, hermanos. Estás tú triste y te hallas sin consuelo. Estás enfermo y terminaste tu dinero. Si los amigos de este mundo te dejaron, Jesucristo te brinda su amor tierno. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo es amigo aquel que está en el cielo.
amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Cápsula apostólica, un refrigerio para el alma, en la voz del pastor Alexander Lizama, solo aquí, en tu radio, La Voz de la Verdad. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.